Vale. Bueno, muchas gracias en primer lugar a todas y a todos por venir, por estar aquí. Gracias a las organizadoras porque hablar de la mujer es fundamental en tiempos de cambios como este, como en el que nos encontramos. Hace no mucho tiempo no nos habríamos imaginado las posibilidades de cambio, ya no solamente las posibilidades que se abren en estas elecciones, sino todo lo que ha cambiado ya la política, desde las formas hasta los propios contenidos, con el asalto a las instituciones que hemos hecho ya en las anteriores elecciones autonómicas y municipales. Y ese cambio no puede tener lugar sin nosotras, sin las mujeres, sin reivindicar ese papel central, tanto de las mujeres en la política, como en las políticas, como en el contenido de las políticas. No sé si habéis visto el acto que tuvo lugar hoy en Madrid. A mí me gustaría recoger de ese acto unas palabras de Ada Colau que creo que expresan muy bien lo que hemos venido a hablar aquí hoy y por eso más que contarlo a través de mis propias palabras quiero contarlo a través de las suyas porque me pareció un discurso además especialmente emocionante. Decía hoy Ada Colau que hay algo que ya estamos haciendo y que es transversal y que tenemos que hacer todas y todos porque tiene un gran potencial transformador y es feminizar la política. Tenemos todos y todas que feminizar la política de este país. Y cuando hablo de feminizar la política, hablo por supuesto de que haya muchas más mujeres en lugares de decisión política, de decisión económica, porque estamos sobrerepresentadas en el espacio privado, doméstico, en el espacio de los cuidados, y estamos infrarrepresentadas en los espacios de decisión política. Y por lo tanto hablo de una mayor presencia y una mayor visibilidad, pero no solo hablo de una cuestión numérica. No es solo cuestión de que haya mujeres, es cuestión de cambiar las maneras de hacer política, en beneficio de todos y todas, mujeres y hombres, de niños y niñas, de abuelos y abuelas. Hay que cambiar las formas y poner la cooperación por delante de la competitividad, y poner la empatía como un valor máximo que guíe nuestra acción política, y poner los cuidados y la vida y la dignidad como única y máxima prioridad de la política pública de nuestras instituciones. Eso es feminizar la política. Esa es la política que estamos construyendo. En las últimas elecciones autonómicas y municipales hemos visto cómo muchas instituciones se teñían de morado y no solamente del morado Podemos que empezó a asaltarlas, sino del protagonismo de muchas mujeres. Hemos visto a Ada Colau en Barcelona, a Carmena en Madrid, a Oltra en Valencia y aquí tenemos también a nuestra Ana Taboada en el Ayuntamiento de Oviedo. Y como decía Ada Colau, no solamente una cuestión de presencia femenina, que es fundamental, es una cuestión también de contenidos. Podemos hablar de feminizar la política o de feministizar la política, de hacer políticas feministas. Creo que todas estamos de acuerdo en que es fundamental que en las instituciones las políticas dirigidas hacia la igualdad de la mujer y de las mujeres ocupen el centro de la acción institucional. Tenemos aquí con nosotras a muchas mujeres que están en las instituciones y tenemos a otras que no lo están, pero que ocupan un papel también muy importante en el cambio que estamos empujando. Os voy a presentar a las compañeras que están aquí sentadas como invitadas. También tenemos muchas en fila cero que os iré presentando y que también van a tener intervenciones, aunque nos gustaría que hubiese muchas más, porque somos muchas, aunque muchas veces estemos por detrás, somos muchas las que estamos empujando por el cambio también y hoy queríamos que las mujeres tuviesen un papel fundamental. Aquí están sentadas, perdonad, que se me va el papel. Están sentadas Sofía Castañón, que es candidata número 1 al Congreso de Podemos por Asturias. Está Jara González, que es candidata al Senado de Podemos por Asturias. Clara Serra, que es diputada en la Asamblea de Madrid y es la responsable del área estatal de Igualdad. Tenemos a Ángela Rodríguez Pam, candidata al Congreso y responsable de Igualdad de Podemos Galiza. Tenemos a Ana Taboada, vicealcaldesa de Oviedo, casi alcaldesa de Somos Oviedo. En la sombra. Como no podía ser de otra manera, pero no, asumiendo un papel protagonista de verdad.
Tenemos a Nuria Rodríguez, concejala de Decisión Si Puede, y a Eva Fernández, concejala de Somos Aviles. Y tenemos, como decía, otras compañeras que van a intervenir también en el público. Este acto queremos que sea diferente, queremos feminizarlo también en las formas, como decía, en el contenido y en las formas. Queremos que sea cooperativo y queremos que sea participativo. Por eso va a adoptar un formato que no es muy habitual, que es el formato de entrevista, donde tendremos intervenciones cortitas, pero apuntando bien. Y la primera pregunta que voy a hacer es una pregunta dirigida a las compañeras que ya están en las instituciones, que es de esto que hablábamos del contenido de las políticas feministas. ¿Qué políticas feministas estamos llevando a cabo en las instituciones, allá donde estamos, donde podemos llevarlas? Porque sabemos que es muy difícil y que nos encontramos con muchas dificultades. Son muchos años de política muy masculinizada y muy machista. Entonces quería que nos hablasen un poco de las políticas que estamos intentando llevar a cabo, empujando para llevar a cabo, pero también de las dificultades que se encuentran para ello y de las alianzas que tienen que tejer para poder hacerlo. En primer lugar, Ana Taboada. Gracias, Tania. Sí, con ese. Gracias. Esto no se oye, ¿no? ¿O sí? Hola, ahora. Sí, gracias. Bueno, yo creo que en Oviedo lo que ha supuesto pues que Somos Oviedo, la candidatura de Unidad Popular, pues irrumpa las instituciones y que la cabeza de lista sea una mujer. Ese liderazgo femenino ha supuesto, entre otras cosas, que el cambio haya sido posible en Oviedo. Eso en primer lugar. No hubiera sido posible, quizás, si hubiera sido otro perfil diferente el que hubiera sido cabeza de lista. Por otro lado, el discurso feminista lo hemos llevado a los plenos y hemos cambiado incluso hasta los términos, ¿no? Siempre se hablaba de violencia de género, violencia doméstica, y hemos puesto en los plenos la violencia machista en la palestra. No solo eso, sino que las pancartas que sacamos cada vez que muere una mujer, que es asesinada, pues una mujer o las víctimas de violencia machista, pues ahí hemos tenido discusiones en cuanto a las cifras. Las cifras oficiales son unas y las cifras realmente de las mujeres y de las víctimas de violencia machista son otras. Y en ese sentido, pues hemos tenido que hacer una labor pedagógica importante para hacer llegar tanto a nuestros compañeros de equipo de gobierno como también a la oposición de que para nosotras las cifras son importantes y el número de personas que mueren y que son asesinadas por culpa de la violencia machista tienen que ponerse en la pancarta y tienen que salir en las cifras oficiales. El discurso también, en ese sentido, también ha cambiado al haber hecho algo también histórico en nuestra ciudad, que es poner la bandera arcoíris en el Ayuntamiento de Oviedo. Y eso porque también se da presencia y se pone sobre la mesa algo que en Oviedo era casi un pecado, ¿no? Lo que era pues el colectivo LGTB, que absolutamente ha sido ninguneado y que nunca fue recibido en nuestro ayuntamiento por el equipo de gobierno. ¿Qué otras medidas podemos haber implantado en el ayuntamiento? Pues medidas de conciliación de la vida familiar y laboral. Y en ese sentido, pues lo que es la apertura de los centros escolares en vacaciones de verano, dando cobertura a más de 700 escolares y sus familias, o ahora en Navidades también, incluso con actividades extraescolares, con incluso desayuno y comedor incluido, y además favoreciendo que las personas que están en situación de exclusión puedan acudir a estos centros escolares, pues con una cuantía muy muy pequeña que aportar, una cuantía aproximadamente de 3 euros, etcétera, pues eso supone que esas personas pues no solo puedan conciliar su vida, sino que puedan buscarse, muchas de ellas, pues un empleo, algo tan anhelado en nuestra ciudad, ¿no? Educar en igualdad también es otra de las cosas que estamos haciendo desde el área de educación que lleva nuestra compañera Mercedes y que está tratando de llevarlo a los colegios, también tratando de llevarlo a las bibliotecas. Se están haciendo talleres pues para explicar y para educar en violencia machista. Sin embargo, sí que creo que dificultades son muchas, porque también la sociedad en la que vivimos, pues una sociedad patriarcal, androcéntrica, es una sociedad que todavía pues entiende la violencia y entiende el feminismo como algo marginal, ¿no?
y entender el feminismo como algo marginal. Y en ese sentido, pues tenemos que hacer mucha labor pedagógica en la calle, mucha labor pedagógica en los coles, y tenemos que hacer mucha labor incluso pues con toda la oposición que tenemos. Bueno, sabemos que Ciudadanos es uno de los que llevan el discurso, digamos, más confuso con el tema de la violencia machista, ¿no? Que ahora mismo está diciendo que lo que querían decir en relación a la violencia de género, pues que era que querían implementar pues agudizarlas o agravar todas las penas en esta materia, ¿no? Pero sin embargo sus discursos y los hechos pues tampoco realmente pues son ejemplo de que quieran realmente pues hacer una política en materia de igualdad. Tenemos mucho que hacer. Hay un consejo que desde aquí os invito a participar, un consejo de igualdad que está por implementar y que hasta ahora era un consejo que no era para nada democrático, un consejo en el cual pues los colectivos que trabajaban eran colectivos de mujeres sin una visión feminista de sí mismas, ¿no? Incluso. Y necesitamos pues colectivos de mujeres feministas que estén en ese consejo de igualdad para trabajar todas juntas en esa materia, nada más. Muchas gracias, Ana. Nuria, ¿cómo lo ves? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que es una excelente oportunidad poder encontrarnos aquí para hablar de feminismo. Yo sí que creo que más que feminizar la política, tenemos que feministizar la política. Yo estoy un poco en esa línea. En Sisión es importante recordar que Sisión si puede no gobernamos, con lo cual nos hemos hartado en hacer un montón de propuestas y un montón de aportaciones que en unas ocasiones se han aceptado y en otras ocasiones no se han aceptado. Nos gustaría muchísimo para empezar cambiar la estructura de los plenos del ayuntamiento porque son absolutamente patriarcales. Los tiempos que se dan, cómo se hacen las intervenciones, de qué temas se hablen. Es decir, si realmente queremos hacer un cambio, deberíamos empezar desde lo radical. Lo radical es ir a la raíz del problema. Y lo tenemos bien analizado, pero es un tema difícil. Sí que hemos anunciado ya que propondremos un cambio en ese sentido, haremos aportaciones en ese sentido porque nos parece fundamental que todas y todos podamos intervenir de la misma manera y que no se hagan cosas feas como se hizo hace no mucho, no digo en el último pleno, en el penúltimo pleno, en el que inicia una proposición, una mujer del PSOE, una proposición importante, y el cierre de las respuestas, un grupo político hace una proposición y el resto de los grupos políticos dan su opinión. Pues el cierre de esa proposición, que se supone que es lo importante, donde se sienta cátedra, donde se hace un juicio, la cierra un compañero del Partido Socialista. Es decir, esas cuestiones que son la imagen de lo que vemos, es importante saber analizarlo porque eso es lo práctico. Y eso sucedió ante el escándalo de muchos y muchas, sobre todo, mi compañero Orlando, que estaba detrás de mí, giramos y no nos podíamos creer lo que estábamos viendo. Es decir, ¿cómo puede ser que esté ocurriendo esto a día de hoy? Y no se sonrojan, lo hacen sin ningún problema. Por no enrollarme mucho, porque somos muchas y tenemos mucho que hablar y es importante que todo el mundo también aporte, os contaré 4 o 5 cosas que me parecen fundamentales, que estamos trabajando en ellas y que hemos propuesto. Hemos hecho propuestas para defender los empleos de sectores laborales donde trabajan fundamentalmente mujeres. Y a día de hoy, esos sectores, para empezar, están bastante maltratados por algunos convenios que en su momento ya negociaron y ya firmaron ciertos sindicatos, pero es que además los ayuntamientos, las licitaciones que se hacen de esos servicios, las empresas adjudicatarias siguen maltratando a esas mujeres y nunca nadie mira para ellas. Y el empleo es fundamental porque es la base de la libertad. Uno de los problemas fundamentales con la violencia machista, y esto es así, está analizado y es objetivo, es que las mujeres no pueden escapar aunque quieran, porque no tienen empleos donde puedan mantenerse de manera independiente. Y ese es un problema que hay que atajar con mucha voluntad. Es decir, no podemos permitir reformas laborales como las que ha habido hasta ahora, no podemos permitir la política laboral que se ha tenido hasta ahora y luego decir vamos a montar un consejo de mujeres. Mira, no. Dejar de engañarnos y dejar de tocarnos la gaita. Si queremos hacer un cambio, vamos a hacerlo de verdad. Y este es el principio. Y eso no se está haciendo. Bueno, pues hemos hecho cuestiones en ese sentido. Hemos aportado
somos muy críticos y muy críticas con los planes de empleo, seguimos diciendo que son parches, que no solucionan la problemática y que en Podemos, que en Sisión Si Puede, estamos por hacer inversiones importantes en proyectos laborales que tengan que ver con una visión a futuro, que puedan generar empleo. Bueno, lo que hemos hablado muchas veces no es el objeto de esta charla, investigación, desarrollo... ¿Ya voy cortando? ¿Sí? ¿Voy cortando o corto? Sí. Bueno, pues nada, 3 cosas fundamentales. Fuimos las primeras que planteamos adoptar los puntos fundamentales del 7N. Hemos hecho una enmienda para asumir, para implementar las políticas de igualdad en 140.000 euros. Y os diré que somos la única organización que ha hecho eso en concreto, nos parece fundamental. Y en el último pleno, y termino, hemos planteado que se abra una mesa de lucha contra la violencia machista, donde estén diversos colectivos, lo que hay, y además hay que aumentar a más colectivos feministas, etc. Hay que hacer un trabajo en ese sentido y, sobre todo, valorar si se están haciendo o si se están cometiendo duplicidades en algunas políticas, que lo único que nos hace es gastar dinero, pero luego que vemos poca efectividad. Y estamos un poco en esa línea. Ya con el tiempo desarrollaremos un poco más, y no me enrollo porque si no... Muchas gracias. Gracias. Eva, cuéntanos un poco desde Avilés cómo se ven las cosas. Vale. Bueno, pues nada, nosotros estamos un poco en una situación bastante parecida a la de Gijón, por el hecho de que nuestro grupo pues no forma parte del gobierno, estamos en la oposición y por tanto pues nos cuesta sacar adelante iniciativas que tengan que ver mayoritariamente con cualquier cosa, porque siempre está el grupo de gobierno socialista, que aunque no es muy amplio, sí que, bueno, tiene los humos muy subidos y están continuamente a la contra, ¿no? De, aunque planteemos medidas concretas que sean buenas y que ellos consideran incluso que son buenas, nunca van para adelante ni se van a ver reconocidas, ¿no? Pero bueno, yo sí que en este momento sí que quiero comentaros, pues, cómo ha sido nuestra participación al llegar al ayuntamiento dentro del Consejo de la Mujer que hay en nuestro ayuntamiento, como en otros, ¿no? Que habrá. Pues la verdad que bueno, desde allí fue desde donde planteamos la propuesta de incorporarnos, ¿no? a la marcha del 7N, sumándonos con todas las asociaciones de mujeres que allí están representadas. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos allí, pues realmente quizá lo que esperas de un Consejo de la Mujer es encontrarte a un montón de asociaciones de mujeres que reivindiquen cosas relativas a la igualdad, relativas a los derechos y a las necesidades, ¿no? Y mayoritariamente, pues por el tipo de colectivos sociales que hay en Avilés, pues lo que te encuentras es pues el colectivo de mujeres amas de casa, las asociaciones, vocalías de las asociaciones de vecinos, asociaciones de mujeres. Quiero decir, todo ese tipo de movimiento social que, si bien sabemos, o bueno, desde mi punto de vista externo, ¿no? Del haber participado en movimientos feministas desde siempre, sabemos que es importante que las mujeres estemos juntas, que nos unamos para un montón de cosas, incluso siendo amas de casa, para compartir momentos, cafés y vernos reflejadas, ¿no? La una en la otra. Si bien esto es importante, también al llegar a las instituciones somos conscientes de que eso como que echa un poquito para atrás, porque realmente no te encuentras con lo que tú quieres, ¿no? Que es una sociedad que ponga sobre la mesa realmente todos los problemas, ¿no? Como anécdota, pues comentar que la primera vez que hicimos un Consejo de la Mujer, cuando allí nos reunimos, nos estuvimos presentando, pues la concejala socialista planteó que cuáles eran las demandas de las asociaciones, ¿no? Y mayoritariamente, pues las señoras que estaban allí decían, bueno, pues nosotras, muchas veces hablan en masculino, también es cierto, venimos a ver qué nos podéis ofrecer, qué tipo de talleres, si este año va a haber taller de gimnasia, si no, quiero decir, está en esa línea, ¿no? Entonces creo que, lejos de decepcionarnos, qué poco tiempo da, nuestro papel quizá como mujeres que tenemos muy claro lo que queremos y lo que necesitamos es poner leña, ¿no? Ahí, y reconducir quizá ese tipo de movimiento, ¿no? Que
que está un poquito de capa caída y hacer que las cosas realmente fluyan y vayan para adelante. Ahí lo dejo y luego continuamos. Gracias. Muchas gracias, Eva. Seguimos con invitadas de fila cero, que también las tenemos en las instituciones. Como la política feminista no es solamente cosa de mujeres, también es cosa de hombres, pues también queríamos invitar a hablar a Rogelio Crespo, que es concejal de Somos Corbera. Bueno, dar las gracias lo primero. En nuestro caso, en Somos Corbera, tenemos una situación un poco que recoge parte de lo que se estaba planteando aquí, ¿no? Nosotros tenemos una situación que somos el primer grupo de la oposición, pero tenemos una mayoría absoluta del PSOE, ¿no? Con una política en el tema de igualdad más de escaparate que una política real. Pero nuestra presencia en las instituciones sí que hace... pues que hayan tenido que poner autobuses para el 7N que no querían. De hecho, es una pena que no está aquí la compañera Isabel de Llanera, que tuvieron que acoger, aparte de las compañeras y las mujeres de Corbera, que el Ayuntamiento de Corbera no quiso acoger en los autobuses, no quiso llevar a la manifestación, y desde Llanera, pues Isabel, que está al frente pues en la Concejalía de Igualdad, pues puso autobuses para recoger a la gente de Corbera, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo también de la identificación de un partido que no entendemos de fronteras, que no entendemos de, en este caso, de desigualdades, sino que entendemos de solidaridad y de compartir espacios, ¿no? Y de compartir, en este caso, pues por medios. Junto a eso, el tema de, como planteaba Ana, hemos conseguido, pues desde que se pusiesen los balcones del ayuntamiento, pues banderas moradas en el día del 7N, hemos conseguido que se pusiese la bandera arcoíris, hemos conseguido pues cosas anecdóticas porque saben que si no le sacamos los colores, ¿no? Y lo más anecdótico, lo que más trascendencia un poco tuvo y demás, que como tenemos tan poco tiempo, lo señalo así rápido, es la pelea que hemos tenido en este caso con Pérez Reverte, ¿no? Que fue lo que más trascendencia pública tuvo. Cuando empezamos a hablar en femenino en los plenos, cuando nosotras hablábamos de nosotras y planteábamos que en este caso no tiene que haber diferencia y no tiene que la política es una y lo que tenemos que trasladar a las instituciones es lo mismo, y no teníamos ningún problema. Cuando yo empecé a hablar de nosotras en el ayuntamiento me miraban raro, ¿no? Al principio se reían. Luego decían, no, pues no es una equivocación. Cuando habla de nosotras lo hice adrede. No es que hable de nosotras y esté trasvolado, ¿no? O sea, habla adrede de ello. Y eso tuvo una trascendencia. Pero es algo que lo más curioso de todo es que podría ser algo anecdótico. Es decir, que una persona, en este caso un compañero que hable de nosotras puede ser algo anecdótico, pero que trascienda, que tenga una polémica en prensa y que tenga además unas relaciones tan virulentas como las que tuvo. Eso significa mucho de lo que está pasando en este país. Eso significa mucho que realmente no hay una conciencia de la igualdad, no hay una conciencia del tema de que la lucha tiene que ser la misma. Y como bien planteaba Tania al inicio de la intervención, de la presentación, es decir, si no remamos, si no construimos, si dejamos fuera al 50% de la población, que son las mujeres, no estamos construyendo nada, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Por eso a nosotros nos parecía también importante el tema del lenguaje y por eso incidimos ahí, ¿no? Y bueno, eso es un poco que podíamos añadir desde Corbera en la posición en la que estamos. Muchas gracias. Seguimos con la comarca de Avilés, y no porque yo, que soy la presentadora, sea Avilés, sino es que han coincidido cosas del guión. Yolanda, si quieres completar un poquito lo que ha comentado Eva. Sí, muy poquito. Ya me conocen los de Avilés, que soy breve hasta en los plenos. No te he presentado. Yolanda Suárez, concejala de Somos Avilés también. Voy a ser tan breve como suelo ser en los plenos. Soy muy tajante y siempre me sobra tiempo. Básicamente, ¿qué me he encontrado en Avilés? Pues supongo que lo que se está viendo por todos los sitios. Donde gobierna el PSOE, que abanderan rápidamente la línea feminista, es porque tiene una estrategia de voto. Que en Avilés hay una población muy alta de mujer mayor, y entonces asaltan cada 4 años ese mantenimiento del cliente que le va a dar votos. ¿Qué pasa después? Pues nada, ahí quedo, les doy de vez en cuando una subvención y todos están contentos. Cuando tú intentas entrar ahí y decir vamos a hablar de feminismo, te das cuenta de que te miran mal y dicen, esta está loca, directamente. Y encima es molesta. Cortamos grifo y lo comemos todo en sus consejos internos entre técnicos. Con lo cual, ¿qué podemos hacer? Nada. Nada. Salvo tocar las narices, que en eso sí que todavía no me han ganado la batalla. Eso es todo. Y no es poco.
Bueno, dos intervenciones más sobre este tema. Tenemos a Carmen Iglesias, concejala de Somos Llangreu. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Nosotros sí gobernamos en coalición con Izquierda Unida, que también es a la vez es una lucha. Para conseguir el autobús, nosotros cambiamos la partida. Yo tuve que dar 1.000 euros de mi partida de desbrozamientos de caminos a la de igualdad, porque la de igualdad tenía 0 pesetas. Y los compañeros, que dicen que son abanderados, decían que no se podía. Y yo tuve que sentarme con la interventora para sacar ese dinero, porque para mí era fundamental que Llangreu tuviese un autobús contra la violencia machista. Pues entonces las concejales que gobernamos hicimos una OPA hostil al alcalde. No nos presentamos. Y decíamos que teníamos que conseguir. Y él decía que lo sacábamos de la partida de que nos dan a los concejales del dinero del grupo municipal. Y nosotros que no. Que tenía que ser del ayuntamiento, porque es contra la violencia machista. Eso ya empezando y gobernando, dentro de tal. Otra cosa, yo soy concejala de medio rural. Tengo que pelearme con paisanos rurales y mineros. Ya está. Me ven y es como si fuese para ellos el demonio. Voy a gobernarla. Y claro, a mí no me gobierna nadie. Entonces empiezan. ¿Cómo te puedo aguantar el marido? El tu hombre, madre. Y yo, claro, y empiezo. Se levanta el tono de voz, ya suben los técnicos y ya dicen, el único bueno de vosotros ya Cabeda, que ya con el que se puede hablar. Contigo no hay manera. Dijo, no es así. No es así. Yo te cumplo las leyes, te estoy llevando por donde tienes que llevar y nada más. Y es una lucha diaria. Bueno, y el Consejo de la Mujer, punto y aparte. Yo lo llamo el Consejo de las Magdalenas. Se hacen recetas de magdalenas. El día de la moción contra la violencia machista, la única que fuimos los únicos más feministas fue Somos. Yo hice el signo feminista. Aquel día en el pleno el alcalde dijo, Carmen, la señora Iglesias, como siempre, tan expresiva. O sea, eso. Gracias a todos. Gracias. Y Ana Peral, de Somos Siero. Ay, perdón. Bueno, yo no estoy en el grupo municipal de Somos, estoy en Podemos Siero. Pero bueno, estoy bastante enterada de lo que se cuece en el grupo municipal y en el ayuntamiento. En cuanto a este tema, nos pasa un poco en general, como a todos en general. Al no estar en el equipo de gobierno no hay mucho que rascar ahí. Pero sí que es verdad que se está trabajando en hacer propuestas y que sí que los grupos son receptivos, pero receptivos a recibir únicamente. Ellos reciben las propuestas, apoyan o no, pero luego no participan en nada. O sea, nos pasó nosotros colgamos la pancarta con el número de asesinatos machistas cada vez que hay uno, hacemos la concentración y ningún concejal acude. Puede alguna vez, sí que es verdad que acude una concejala de Izquierda Unida, pero de los demás grupos, ninguno, solo Somos. Bueno, sí que el autobús, bueno, hubo participación del ayuntamiento, pero, por ejemplo, una cosa es que la pancarta se aprueba que se pone la pancarta, pero después dice el alcalde, ¿y quién la paga? ¿Y quién la paga? Se la pagamos nosotros de nuestro bolsillo, o sea, los simpatizantes de Podemos o los concejales. Entonces, bueno, en el ayuntamiento sí que se están haciendo propuestas. De hecho, ya estamos haciendo propuestas para cara al 8 de marzo y sí que las reciben con, bueno, o sea, no nos ponen pegas, pero tampoco son partícipes luego de nada, ni casi económicamente, ni luego en la participación. Y luego con lo demás, con los grupos, con el consejo, con todo, pues no digo nada porque nos pasa como está pasando. Únicamente que sí que se está incidiendo mucho para hacer propuestas en cuanto a dar charlas, talleres o lo que sea en el ámbito de la educación. Porque, o sea, sorprende mucho que hoy en día
los críos sigan con esos roles asumidos. Desde educación no se trabaje nada, desde el profesorado tampoco, no tengan medios. Y bueno, en Siero estamos un poco enfocados en trabajar en ese sentido, en los colegios y en igualdad, en lo que podamos, pero poca cosa. Bueno, no nos desanimemos, que sabíamos que no iba a ser fácil, y para eso estamos ahí precisamente, para cambiarlo, y nadie decía que se iba a cambiar de un día para otro. Estamos hablando de mujeres y política, de hacer política por y para las mujeres, pero no nos podemos olvidar de un colectivo que ha sido golpeado y cuando menos abandonado por la política institucional tradicional, y en el cual las mujeres son doblemente discriminadas. Hablamos del colectivo LGTBI, que es fundamental entender también que no hay democracia si no existe libertad sobre la propia sexualidad, si no existe igualdad en cuanto a los derechos, en cuanto a su visibilidad y su expresión. Queríamos hacer una pequeña mención a esto también, y Nuria Rodríguez, que es feminista, activista desde hace mucho tiempo, nos va a contar su punto de vista. Pues sí, bueno, básicamente algo que todos y todas conocemos, que es que este colectivo, las personas de este colectivo, las personas que están dentro del colectivo LGTBI, que luchan constantemente contra la doble discriminación que padecen, bueno, yo creo que es algo que ha ocurrido de siempre y nunca se ha reconocido, no se nos ha reconocido, o no hemos reconocido lo suficiente a la cantidad de compañeras que han estado luchando en el movimiento feminista, en la calle, poniendo el yumbru. Charo lo sabe, cuántas veces han estado trabajando, y muy pocas veces el resto hemos remado en el mismo sentido para que consiguieran sus derechos. Bueno, ¿dónde están, dónde hay o dónde reside actualmente una de las principales preocupaciones de este colectivo, lo que nos trasladan a nivel de grupo, a nivel autonómico? Bueno, pues hay un rechazo enorme por parte de los escolares, hay un problema grave de acoso escolar en los centros. Es decir, cuando se hacen análisis de los temas de acoso, más de la mitad, bastante más de la mitad, es por cuestiones de opción sexual, de orientación sexual. Es decir, ese es un problema gravísimo que requiere de una financiación importantísima. Ya hemos hecho una propuesta en el Ayuntamiento de Sisión para que se haga un programa, un proyecto contra el acoso, porque el acoso, aparte que es algo que se puede constatar, está costando vidas y está costando la ruptura de familias. ¿Qué más nos trasladan, para no enrollarme mucho, qué más nos trasladan? Nos parece fundamental trabajar. Tienen un problema familiar. Las familias LGTBI son familias que están altamente discriminadas en prácticamente todo. Y cuando se da violencia machista, porque se produce violencia machista en las parejas y en las familias LGTBI, no son tratadas como el resto. No es el momento, habrá que hacerlo más adelante, si existe, todavía se mantiene un debate sobre la victimización de las mujeres. Yo es un debate que no comparto, es un debate que no me gusta, es una palabra que no utilizo jamás, porque la victimización de las mujeres nos ha traído grandes y graves problemas, nos deja como incapaces de resolver una solución, que tenemos que ver como un problema que pasa de largo. Es decir, sufrir violencia es algo de lo que se puede salir y pasa de largo, no es permanente, no tiene que ver con una forma de ver la vida, ni con una cuestión genética ni de personalidad. Y eso, el discurso del victimismo lo ha mantenido y lo mantiene porque le interesa. Entonces, cuando hay situaciones de violencia machista en estas parejas, la gran mayoría tienen problemas, por ejemplo, para acceder a las casas de acogida, porque se entiende que no es el mismo problema. Y ha pasado también en chicos. Es decir, chicos donde se sabe que han sufrido violencia machista y no se les está teniendo en cuenta. Entonces hay una desprotección y nos exigen, de hecho, el cambio del término de violencia de género a violencia machista tiene mucho que ver con las reivindicaciones de este colectivo y con las cosas que nos plantearon encima de la mesa. No es violencia de género, sino que es violencia machista y puede ser ejercida por casi cualquiera. Y además entienden que hay un retroceso social y cultural sobre la libertad de la elección de pareja. Es decir, cuanto más reivindicamos las feministas y que ningún partido político diga estos han sido nuestros logros, nunca, porque han sido los logros del movimiento feminista de las que hemos salido, de las que han salido a la calle, ya termino. Lo que nos hablan es que cuanto más luchan y más avances consiguen,
la televisión, los medios de comunicación y toda esta estructura que sabemos rema en el sentido contrario y nos mete más heterosexismo, más heteronormatividad, etc., etc., etc. Por tanto, hay un compromiso de Podemos, Clara lo podrá contar, y un compromiso fuerte y riguroso de Podemos con este colectivo, con el movimiento feminista. Vamos a seguir luchando y nos parece que es fundamental tenerlas en cuenta. Nada más. Muchas gracias. Perdonad que hoy me ha tocado a mí ser el agente castrador, pero hay que intentar dinamizarlo, si no. Pero muchas gracias, Nuria. Bueno, se trata con este tema de romper muchas barreras, como con tantas otras cuestiones que estamos trabajando en las instituciones. Decían que no se podían hacer muchas cosas que ya estamos haciendo en las instituciones municipales y en las instituciones autonómicas, a pesar, como hemos visto por las intervenciones de las compañeras, de las dificultades que implican muchas veces, pues, estar en minoría, aunque tengamos una representación importante, frente a un amplio abanico de partidos que, con distintos matices, lo que pretenden es que las cosas sigan igual. Por eso entendemos que este 20 de diciembre nos encontramos ante una oportunidad histórica para colocar todas estas cuestiones de las que estamos hablando en el centro de las políticas de un gobierno que tiña las instituciones de morado, como decía, de morado Podemos, pero también de morado feminista. El programa de Podemos ha sido el mejor valorado por las organizaciones de la sociedad civil, por las ONGs, y las propuestas relativas a la igualdad de la mujer ocupan un papel central, tanto en lo que se refiere a los aspectos económicos, sociales, políticos. Hoy tenemos el lujo de contar con Clara Serra, que es la responsable estatal de igualdad y que es, pues, en gran parte la causante de que tengamos este programa tan teñido de morado. Así que, Clara, si nos quieres contar un poco los principales ejes del programa de Podemos en materia de igualdad. Vale. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí y por invitarme, que es un lujo. Como tenemos poquito tiempo, pues no voy a hacer una como lista de medidas del programa, solo destacar algunas de las cosas por las que creo que es un buen programa feminista, y es porque creo que hemos planteado los problemas de fondo a lo largo del programa. Es decir, no hemos hecho como una lista de cuestiones inconexas, sino que hemos analizado una situación que se tiene que abordar desde diferentes frentes y la hemos mostrado como eso, una situación, diríamos, pues estructural, y hemos sacado a la luz en el programa que estamos combatiendo cuando hablamos de igualdad y cuando hablamos de machismo, eso, un problema de fondo y un problema estructural, ¿no? Una de esas cuestiones que ha salido a la luz, que hemos puesto en el centro, y no solo en el programa, sino antes, que yo creo que es una de las cosas fundamentales que ha hecho Podemos en igualdad y que otros partidos han hecho después, ¿no? Nos han imitado, es poner en el centro los cuidados. Y eso se ve en el programa. Es decir, tenemos, por un lado, una apuesta por la recuperación de los servicios públicos, porque eso es también una política feminista. Recuperar nuestros hospitales públicos, recuperar nuestra atención a la dependencia, por ejemplo, muy fundamentalmente, o recuperar nuestras escuelas, nuestro derecho a la educación, y muy en concreto también el acceso universal a la educación infantil, lo hemos puesto como una de las primeras cosas. Cuando nos dice, por ejemplo, la prensa, vamos a hacer una encuesta a todos los partidos de cuáles son sus principales medidas de conciliación. Bueno, pues nosotros y nosotras contestaríamos, bueno, quizás algunas de esas cosas que hablan los otros partidos nos parecen parches. El acceso a la educación infantil, a una educación infantil pública, es para nosotras una fundamental medida para la conciliación. Es decir, es que en este país las mujeres están renunciando a sus empleos y están pasando a jornadas parciales porque sale más barato dejar de trabajar para las mujeres, que encima cobramos menos, que llevar a una escuela infantil pública con precios públicos de 400 euros a hijos y a hijas. Entonces, primero, defensa fundamental de los servicios públicos.
Después, permisos iguales e intransferibles. Creo que es también una apuesta muy valiente de Podemos haber dicho tenemos que cuidar en igualdad hombres y mujeres, que no solo hablamos de los derechos de los niños y de las niñas a ser cuidados en igualdad, es que los hombres tienen derecho a cuidar y tienen que reclamar su derecho a cuidar. Y es que además si los hombres reclaman su derecho a cuidar, las mujeres dejaremos de estar discriminadas en el mercado laboral. Y no hay mayor medida de más alcance y de más impacto para combatir la discriminación laboral que los permisos iguales. Entonces, apuesta por los permisos iguales. Familias monomarentales, creo que también es visibilizar una realidad en este país que es muy grave. Madres solas que están sacando adelante una familia ellas solas y que están la mitad de las familias monomarentales en situación de pobreza. Lo hemos dicho y si lo habéis visto, todos los partidos han empezado a hablar de familias monomarentales después. Otra manera de poner en el centro los cuidados, ratificación del convenio 189 de la OIT. Ya está bien que el trabajo de cuidados, cuando sí que está remunerado, que es muy poquitas veces, encima sea el trabajo peor remunerado y sin derechos, ¿no? O sea, derechos para las trabajadoras del hogar y trabajadoras domésticas y trabajadores, pero fundamentalmente son mujeres. Y por acabar, por poner esta como análisis que hay de fondo en el programa también y vincularlo como decía Nuria, con la cuestión de la violencia. La dependencia económica de las mujeres que existe en este país, agravada por esta crisis y estos recortes, también está afectando a la violencia y lo hemos dicho. Y nuestras propuestas de violencia son también propuestas que tienen en cuenta que si las mujeres no pueden independizarse de sus parejas porque o no trabajan o tienen jornadas laborales insuficientes para salir adelante y sobre todo sostener a sus hijos o hijas o su madre a la que cuidan o su padre al que cuidan, nuestras actuales políticas públicas para combatir la violencia no sirven. Si hoy en día se dice a una mujer tienes que denunciar y ir a un centro de acogida o a una casa de acogida y si no te podemos ayudar, y esto es lo que se le está diciendo a muchas mujeres, dicen vale, pero si yo me voy a una casa de acogida y no puedo llevar a mi madre que es pensionista, que depende de mí, ni puedo llevar a mi hijo, pero sobre todo, pongamos el ejemplo, no puedo llevar a mi madre y además mi madre es la avalista del préstamo de la hipoteca y esto es una situación que viven muchas mujeres, no me estáis dando salida, no me estáis dando solución. Entonces, haber puesto esto sobre la mesa y decir independencia económica para las mujeres y, por ejemplo, acceso a una garantía habitacional, que lo hemos dicho, creo que es fundamental. Y ese análisis de que las políticas de igualdad y la situación de las mujeres no se pueden desligar de las cuestiones económicas está muy presente en nuestro programa. Es una de las estafas del Partido Socialista. Gran estafa. El Partido Socialista cree que las cuestiones de igualdad es una cuestión de voluntad política y entonces siempre son impecables en igualdad, pero a la vez hacen políticas económicas que arruinan los fundamentos y las condiciones de la independencia económica de las mujeres y de la igualdad. Entonces, basta ya, hay que ligarlo. No hay política feminista sin una política económica para la independencia de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. No podemos hablar de programa electoral sin contar con las candidatas, ¿no? Creo que es el turno. Sofía, ¿qué medidas destacarías del programa? Bueno, pues la verdad es que, Clara, buenas tardes a todas y a todos. Clara, yo creo que ha explicado bien los ejes desde donde se construye el programa y desde donde se plantea de esa manera transversal y con cuestiones claras la visión feminista que está en Podemos y por lo que muchas y muchos estamos en Podemos. Pero hay tres ejes que son los que venía diciendo. La brecha salarial, la conciliación, que además dialogan muchísimo ambas, y la violencia machista. Y en esa línea, me voy a repetir, pero es difícil ahondar en 3 minutinos, en esa línea la desigualdad y la discriminación han demostrado ya que cuestan dinero, que nos salen caras. O sea que este mes y el mes anterior, las compañeras que estamos aquí, hemos trabajado en comparación con hombres que hayan realizado en el mismo sitio, el mismo trabajo que nosotras, gratis. Noviembre y diciembre, para nosotras no recibimos esa remuneración porque hay una brecha salarial. Y si lo podemos comparar así de claro, ahora mismo hace un mes ya, mes y medio, que hemos estado trabajando gratis nosotras. Y eso tiene que ver con la conciliación, con la universalidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 y con que la crianza sea, me gustaba cómo incidía Clara en ello, sea un derecho
todas y todos, y que los niños puedan ser criados por sus padres también, y las niñas, y que ellos puedan ejercer esa crianza en igualdad, y que nosotras, por lo tanto, podamos también no vernos discriminadas en nuestros entornos laborales por la cuestión de la crianza. La universalidad de las escuelas infantiles de 0 a 3. Dotar más bien y desarrollar bien la ley de dependencia, y porque sabemos además que en el momento en el que entran los cuidados somos nosotras las que estamos con ese peso. De la misma manera que hablaba Mónica Oltra en el encuentro de Un País con Nosotros de la necesidad de aplicar un plan de impacto de género en todas las medidas que se tomaba. ¿Y qué impacto de género tiene un plan de evacuación? Bueno, pues vamos a pensar, cuando hay que evacuar un sitio, quiénes van cargando con los niños pequeños, con las niñas pequeñas, ¿no? Pues somos las mujeres, son las mujeres quienes hacen eso. Y ya por último, y para no extenderme, la violencia machista, como es fundamental dar esa solución habitacional en un plazo menor de 30 días sin necesidad de denuncia. Porque si esperamos también a la denuncia previa, pues nos pasa lo que nos pasa, y llevamos 94 feminicidios. Y hablamos de violencia machista, y decimos violencia machista, porque si hablamos de violencia de género parece que lo circunscribimos al ámbito de la pareja, y estamos obviando un problema estructural que afecta en muchísimos más ámbitos, y que ejerce esa violencia y esa agresión hacia las mujeres por unos principios ideológicos machistas en otros espacios que no son únicamente el de la pareja. Y yo creo que va a haber más compañeras que desgranen bien estas medidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Sofía es candidata número 1 al Congreso por Asturias y Jara González al Senado, y va a ir allá a darle un poco de aire fresco y a feminizar un poco esa institución que está un poco arcaica, ¿no? Cuéntanos cómo es el programa. La verdad que hablar de Senado y feminismo, la verdad que en este caso los extremos no se tocan ni de coña. O sea, es una cosa tremenda. Yo creo que tuve el otro día un debate con Vicente Álvarez Areces, y de verdad que nos parecemos a esta gente en lo que un huevo una castaña, y menos mal. Yo quería ahondar también las medidas de conciliación que presentaba Clara, porque para mí es una cosa básica, que es el poder introducirse de una manera normalizada y sobre todo no descalabrando tu vida, no solamente en el ámbito del trabajo, sino también en la política. Porque realmente es lo que hablabais de la feminización de la política con Ada, con Carmena, y sobre todo aquí que la tenemos con Ana, ¿no? Es básico tener tiempo para poder participar. El socialismo la política no es algo que se hace ya en los domingos que tienes libres. Es algo en lo que nos vemos obligados ya a participar y por suerte día a día, todos los días. Y si realmente no diseñamos esos espacios y esa manera de conciliar, nunca podremos hacer efectivo el cambio que tenemos por delante, ¿no? Yo quisiera destacar algunas medidas del programa de conciliación que llevamos, aparte de algo tan de sentido común como son las escuelas gratuitas y para todos de 0 a 3. Eso para mí es básico. Pero también la flexibilización de horarios de los cuidadores. Es decir, cuando tú tienes que cuidar a una persona, tú también tienes que tener... Es un segundo trabajo, una segunda responsabilidad o una primera. Tú no puedes estar esclavizado a un trabajo que te impide cuidar a esa otra persona. Y esto vale para una mujer y para también cualquier otro, ¿no? Y hay algo también que llevamos que es a ver, todo esto tengo que leerlo porque lo quiero decir bien, que son las jornadas laborales cortas a tiempo completo. Esto es una jornada laboral completa, hacerla un pelín más corta, condensando las horas que se pasan en el trabajo para poder dedicar más tiempo al de cuidados. Y sobre todo algo que es básico, que es por qué los horarios de trabajo y los del colegio no se corresponden. ¿Alguien lo sabe? Es tremendo, ¿no? O sea, y llevar en el programa algo tan básico como eso va a representar un avance tremendo. Y sobre todo también, y para finalizar, algo que a veces cuesta comprender, que es la igualación de permisos de padre y madre y su que no sé exactamente
que cada padre ha de tener su propio permiso y ha de tener el mismo derecho que el otro a disfrutar y a criar ese hijo, porque no sabemos la situación en la que cada familia se encuentra, y es súper importante que los padres tengan este derecho también pleno, igual que las madres, que no solamente esa carga carga entre comillas, porque bueno, esto cada una lo ve de una manera, ¿no? Sea nuestra responsabilidad criar ese hijo o esa hija en los primeros meses de vida, puesto que es tremendamente importante que el otro padre, poco traducción del inglés, que el padre también tenga un input en ese desarrollo de los primeros meses, sobre todo. Y bueno, sobre todo, Clara, darte las gracias, porque de verdad que me encanta tenerte aquí. Muchas gracias. El derecho a cuidar y a ser cuidado y cuidada en igualdad. Ángela se ha venido desde Galiza para estar con nosotras hoy aquí. También es candidata al Congreso y responsable de Igualdad de Podemos Galiza. Cuéntanos. Bueno, pues muchas gracias a todas y especialmente a Jara por habernos invitado. Para mí es como estar un poco en casa, porque la familia de mi padre es toda asturiana y mi abuela es asturiana. Y creo que de las abuelas me gustaría hablar, porque del resto ya se ha hablado todo bastante y en 3 minutos tampoco da para mucho. Creo que el programa de Podemos es especialmente feminista, pero no solo por las medidas que se han hecho desde el área de igualdad, que probablemente esté cerca de ser el programa feminista perfecto, sino si hubiera un poco más de tiempo ya hubiera sido increíble, pero creo que hay otras medidas y otras cuestiones muy importantes que, como decía Clara, son como más de fondo y habitualmente no se relacionan con el feminismo, o no las ponemos siempre encima de la mesa cuando tenemos este tipo de conversaciones, y eso son las abuelas. ¿A qué me refiero con esto? Yo no sé cuáles son los datos en Asturias, pero más o menos sí que los manejo en España y los manejo muy bien en Galicia, y aproximadamente entre un 20% y un 30% de la población de la mayor parte de las comunidades autónomas de España son mayores de 65 años. Esto quiere decir que la mayor parte de las mujeres para las que estamos pensando qué políticas queremos hacer son mayores de 65 años. Es decir, que muchas de las medidas que estamos proponiendo no tienen tanto que ver con ellas. Les afecta porque la ley de dependencia les afecta, la conciliación les afecta, que los cuidados no sean por amor y se puedan garantizar en las instituciones les afecta, obviamente, pero luego hay toda una serie de cuestiones que no las estamos pensando para ellas, y a mí me preocupa mucho, y en Galicia nos preocupa mucho porque tenemos un envejecimiento de la población que es brutal y da miedo y cada día va peor, y yo sospecho que en Asturias tenéis un poco de lo mismo. Creo que por eso hay una necesidad que es fundamental y que tenemos que tener en cuenta para pensar un futuro y un país diferente, ¿no? Que es garantizar un sistema de pensiones que permita a las personas mayores tener dentro de unos años y ya desde este momento una vida digna. Hay una cosa que tiene el sistema de pensiones en España, que es que en muchas cuestiones no ha sido retroactivo. Esto quiere decir que durante muchos años la ley, aunque presumía de ser igualitaria, no lo ha sido. Y, por ejemplo, la mayor parte de nuestras abuelas no ha trabajado nunca. Por lo tanto, por cada hombre que tiene en España una pensión no contributiva, hay 5 mujeres que tienen una pensión no contributiva. Esto quiere decir que hay muchas mujeres en este momento, en este país, de más de 65 años, que viven con aproximadamente 400 euros al mes. Esto es absolutamente inadmisible. Entonces hay que reformular todo esto, hay que pensarlo de nuevo, hay que tomar una serie de medidas al respecto, y creo que algunas ya las sabemos y son conocidas por todos y todas, como por ejemplo indexar las pensiones al IPC. Esto quiere decir que si nosotros ahora las cosas nos cuestan 30 euros, pero dentro de 5 años nos cuestan 50, nuestra pensión no puede seguir siendo la misma que cuando costaban 30. Hay que cambiar las pensiones, porque si no, lo que perdemos es poder adquisitivo y nos quedamos fuera de todo esto. Y esto le pasa a las mujeres mayores especialmente. Y por eso vemos estos casos en los que contaba antes Clara, que al final hay muchas abuelas que mantienen a sus hijas, pero también hay muchas hijas que mantienen a sus madres, porque no hay una forma de vida digna, no hay un futuro con esto, y va a ir a peor porque cada vez la población está más envejecida, porque vivimos en un país en el que no tenemos futuro. Entonces yo creo que estas dos cuestiones, o sea, garantizar un sistema de pensiones que estuviera reorganizado y que estuviera pensado realmente para la población de su país, indexar las pensiones al IPC, son dos cosas que tienen mucho que ver con feministizar la política, como estábamos diciendo, y que aparte me parece que nos llevan a un terreno que no es siempre el de pensar desde la igualdad, que no es que no quiera hacerlo, ni muchísimo menos, pero hay veces que nos cabrea esto, que parece que cuando hablamos de políticas de igualdad siempre estamos hablando de violencia machista, conciliación y brecha laboral. Y en realidad hay un problema económico de fondo brutal que mientras no lo toquemos no vamos a ir a ningún lado. Y yo creo que lo de las pensiones y la gente mayor es una parte muy grande de ello, así que eso, nada más.
Muchas gracias. Finaliza el turno sobre esta pregunta otra de nuestras flamantes candidatas al Congreso por Asturias, Beatriz Menéndez. Bueno, yo mientras os escuchaba estaba pensando en que con las políticas del bipartidismo siento que nos han robado, pero nos han robado, aparte del dinero, también nos han robado conceptos como el concepto de familia, el concepto de libertad, el concepto de feminismo, aislando el feminismo. Para mí el feminismo es la libertad de poder elegir en igualdad de condiciones. Ahora mismo esas condiciones no se dan y por eso trabajamos. Hay una parte que a mí me parece muy importante y súper bonita que tiene el programa de Podemos, que a mí me ha reconciliado con el mundo, es la que se refiere al parto, a la violencia obstétrica, porque tenemos muchos tipos de violencia. Violencia laboral, violencia machista. Dentro de la violencia machista está la violencia obstétrica y ahí está planteada como una necesidad de cambiar esto. Si vemos las estadísticas que hay de cesáreas, episiotomías, partos intervenidos y demás, familia, tenemos unas estadísticas brutales. Igual que tenemos derecho a elegir en libertad de qué trabajamos, cómo trabajamos y cómo vivimos, también tenemos derecho en escoger en libertad cómo parimos. Otra cosa que también me parece fundamental y también muy bonita es la parte que tiene que ver con la lactancia. La lactancia sobre los 6 meses, o que la mujer pueda escoger en libertad y con toda la información. La mayoría de las mujeres que hemos lactado, yo por ejemplo he lactado durante 15 meses, he conseguido lactar durante 15 meses gracias a grupos de lactancia de la organización civil. Y me encanta que Podemos también esté en eso, en que en esos grupos de lactancia que están dando la información a la mayoría de la gente ahora no solamente sean ellas, sino que también sea toda una organización a nivel estatal que defiende esto. Y podría seguir una hora, pero me callo que tienen que hablar más. Bueno, hemos hablado de lo que estamos haciendo y de lo que queremos hacer, pero tenemos que hablar también de lo que está pasando. Muchas veces nos hablan de la igualdad de la mujer como si esto fuera un camino de línea recta ascendente, ¿no? Bueno, esto crece, no, siempre esto va más, la igualdad de la mujer. Pero luego nos encontramos con que en el camino hay baches, con que no es cierto que sea una línea recta ascendente, con que hay bajones, con que hay veces que retrocedemos en el camino. Y con que al final el resultado tiene mucho que ver con la lucha que hay por parte de las mujeres y con los esfuerzos políticos que hay en las instituciones. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado en estos 4 años con respecto a la igualdad de la mujer? ¿Cómo ha afectado esta última legislatura a la igualdad de la mujer? Eva, ¿nos quieres responder un poco? ¿Sí? El micro. Perdón. Bueno, yo creo que es evidente que en estos 4 años hemos ido para atrás, ¿no? Porque si estamos hablando de crisis, estamos hablando de crisis económica, estamos hablando de que la vulneración social han aumentado las bolsas de pobreza, no nos olvidemos que realmente existe la feminización de la pobreza, ¿no? Y que las mujeres somos las pobres entre los pobres. Entonces, dándose esta situación, realmente yo voy a dar una pequeña pincelada, ¿no? De cómo se ve esto desde fuera de nuestro país, cómo se ha visto esta última legislatura y ya solamente pues diciendo, ¿no?, que en julio, cómo nos hemos encontrado en titulares en los periódicos la frase de que la ONU suspende a España en igualdad de género y cómo ha sido precisamente la ONU la que ha tildado literalmente de bochornosa la intervención de la delegación del gobierno español en la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no?, llevados a cabo durante esta legislatura. Cuando fueron a defenderlo ante la CEDAW. La CEDAW es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, ¿no? Esta plataforma en España, la CEDAW Sombra en España,
Está formada por unas 58 organizaciones, de las cuales gran parte son organizaciones feministas y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos y de la lucha por el desarrollo también. Y en su último informe, en este informe Sombra, habla de cómo en España se han ido vulnerando continuamente y sistemáticamente durante estos últimos 4 años los derechos humanos de las mujeres, ¿no?, en nuestro país, y hace una serie de recomendaciones con medidas concretas para que se tengan en cuenta en los próximos años y en el próximo gobierno que comience, se implementen una serie de medidas. Digo recomendaciones porque son recomendaciones, pero yo creo, y supongo que todos los que estamos aquí consideramos que deberían de ser exigencias, ¿no? Y se hacen dentro del ámbito institucional, dentro de la educación, de la sanidad, dentro del ámbito de la participación de las mujeres en la vida pública, en la vida política. Y bueno, solamente eso, mencionar esta pincelada y ver cómo realmente nos queda mucho trabajo por hacer dentro de este próximo gobierno que vamos a tener, ¿no?, de Podemos. Sofía, ¿cómo lo has visto estos 4 años que hay que cambiar? Bueno, yo creo que es innegable que hemos dado pasos para atrás, pero aunque tiene mucho mérito los últimos 4 años, esto ya se lo han currado otros antes, y digo otros en el sentido totalmente patriarcal, ¿no? O sea que sí es verdad que hay una contrapedagogía casi de estos últimos 4 años, dolorosa y sangrante, y son esos 2 adjetivos por algo. Pero esto viene de atrás, esto viene de decirnos que la igualdad es un hecho, de que quienes nos hemos criado pues a partir del año 74, de primeros de los 80, nos hemos crecido con la idea de que la igualdad había sucedido, y por lo tanto estar hablando de términos como feminismo, que venían tan cargados, era algo no para el Estado español, sino igual para otros sitios que estaban en peores situaciones, y por lo tanto hemos frenado todo lo que se estaba haciendo hasta el punto de ir para atrás. Y pienso en la contrapedagogía de estos últimos 4 años especialmente, con un ejemplo que me contaba mi compañero hace unos días. Últimamente yo no puedo llevar al colegio al niño porque no tengo el tiempo que quisiera para hacerlo, y entonces lo está llevando sobre todo él. Y me decía que lo que notaba es que las madres, que eran la mayoría, algunas abuelas también, algunos abuelos, pero sobre todo madres que llevaban a los niños y a las niñas, le empezaban a ladear la cabeza así, como cuando sentimos así como un poco de pena, y decimos, vaya, pobrecillo. Y lo que me comentaba él, que le reventaba especialmente, era que notaba que ellas se compadecían de él porque él renunciaba a su estatus superior. Es decir, ay, pobre, que tiene que llevar él a los niños, a las niñas, que en realidad decía, yo estoy encantado, ojalá se diera una circunstancia por la que yo me pudiera dedicar solamente a la crianza de mi hijo, y me parece que bueno, que trabajar es lo que nos permite sostener todo eso que merece la pena, como tener una familia, ¿no? En el caso de que lo hayas elegido así. Y por lo tanto ellas asumían totalmente su estatus inferior, vinculaban su estatus inferior a las cuestiones del ámbito doméstico frente a las del ámbito público, que son las que tienen un estatus superior, y esto estaba pasando pues hace 2 semanas o 3. En realidad él está aquí gracias a que tenemos abuelas, él está aquí, con lo cual lo podría decir, ¿no? Pero bueno, que está sucediendo. Hay una contrapedagogía que se ha activado, y no solo se ha activado en las cifras, que son personas que son dolorosas, que son 94 feminicidios este año nada más, o sea, nada más en este año 94 feminicidios, sino que se activa en un montón de cosas más. De hecho son todas esas cosas el caldo de cultivo de que luego estemos hablando de esas dolorosas cifras, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a darle la palabra a Charo Hernández Catalán. Ella no ha hablado todavía, es escritora, feminista, muy reconocida aquí en Asturias, y es un lujo que esté con nosotros. En Asturias nos conocemos todas porque es muy pequeño, no tiene ningún... Bueno, no sabía...
La intervención tiene que ver también con la pregunta, ¿no? De estos últimos 4 años, que ya de aquellos polvos vienen estos lodos, no son solo 4 años, son milenios. Pues estamos viviendo una reacción patriarcal, ¿no? Patrix, yo al patriarcado lo llamo Patrix, no Matrix. Patrix muta, se adapta, y en los últimos años pues estamos viviendo un ataque neomachista, donde San Gallardón, yo lo llamo San Gallardón porque Gallardón le ha hecho mucho bien al feminismo. La jugada de Gallardón, pues claro, es todo tan poliédrico, ¿verdad? Porque donde hay una reacción patriarcal que se le corresponde una acción feminista. Entonces, estos últimos 4 años, donde claro, todo está también vinculado a la economía, a la reforma laboral, a la feminización de la pobreza, que no voy a insistir en ello porque... Bueno, dice el refrán andino que la víbora pica a quien va descalza. Quien menos zapatos tenemos somos las mujeres desde hace milenios, ¿no? Entonces, toda esta precarización colectiva pues nos ha afectado más a nosotras. Las amenazas con el tema de la ley del aborto, bueno, pero también han servido también para despertar a muchas jóvenes, a muchas mujeres que no estaban que pensaban que no era necesario ser feminista, como comentaba antes Sofía, que pensaban que bueno, que estaba todo conseguido. San Gallardón hizo mucho por el feminismo, ¿no? Porque nos activó. Así que mi lectura es agridulce, ¿verdad? Por un lado hay un rearme neomachista, un rearme del Patrix, pero por otro lado hay un rearme también de la colectividad feminista. En torno a estos últimos 4 años, una cosa de las que a mí también más me lacera, yo tengo 36 años, vengo pues de una clase humilde, mi padre era cartero, bueno, clase media baja, vale. Pero tuve la oportunidad de estudiar en la universidad de una manera asombrosamente fácil. Era la época en la que las matrículas eran baratas, en la que había un montón de becas, en la que no había Bolonia, en la que tú no tenías que podías combinar los estudios con el trabajo. Sin embargo, Bolonia, en los últimos años, el neoliberalismo educativo ha hecho que la universidad se convierta otra vez en un lujo para la élite. Y esto nos afecta mucho a las mujeres, porque la universidad estaba siendo nuestro refugio. La universidad para las mujeres es importantísimo. Y ahora hay un montón de chicas jóvenes que miran a la universidad como un lujo, como pasaba en los años 60 o en los años 50, ¿verdad? O 70 incluso. Entonces, Bolonia, el neoliberalismo educativo nos está haciendo mucho daño, porque yo me encuentro a jóvenes que no están teniendo las oportunidades educativas que yo tuve, y tengo 36 años. Entonces, ahí hay una regresión hacia atrás, ¿no? Luego, por otra parte, enlazando con lo que comentaba Beatriz, ¿no? ¿Te llamas? Que me pareció muy interesante. Claro, el patriarcado muta, flexibiliza. Nosotros tenemos que estar, por ejemplo, combatiendo a patriarcados clásicos tipo Gallardón, ¿no? Tipo Ciudadanos, que es de un carquismo, o sea, no es nada moderno, es algo muy, muy carca. Pero luego emergen otros modelos de patriarcado vinculados al biocapitalismo. Hoy la plusvalía está en la biología. Y enlazando con la educación, quiero poner encima de la mesa un fenómeno que me preocupa especialmente, que es el tema que en este país está muy vigente, que es el tema de la venta de óvulos. Es decir, me estoy encontrando, hablando, compañeras feministas, chicas jóvenes, muchas mujeres en Madrid, me estoy encontrando con que la precarización de la vida, la precarización de la universidad hace que las tasas universitarias, sean muy complicadas, la vivienda, ya sabéis el caldo de cultivo. Y España se está convirtiendo en un caladero de venta de óvulos. Es decir, la donación de óvulos te dan 900 euros, a ti te vienen muy bien esos 900 euros para pagar el alquiler, para pagar la matrícula, y se está hormonando en esos viajes hormonales, ¿no? A ti te dan una hormonación para que produzcas 15, 16, 17, 20 óvulos. Esto enlazando con lo de la violencia obstétrica, que me alegro que lo hayas sacado, ¿no? A ti te sacan 20 óvulos de un viaje, te dan 900 euros, pero luego esos óvulos en el mercado vale cada uno 6.000 euros. Cuando a ti te obligan a poner 20 óvulos de un viaje, te están tratando como una gallina. De hecho, hay algunos ginecólogos que han hecho este comentario de algunas chicas jóvenes: esta es una buena ponedora, pues, literalmente. Se está generando un problema de salud gigantesco. ¿A dónde quiero ir con todo esto? A que es un ejemplo de nuevas amenazas, de un capitalismo sonriente, de un capitalismo patriarcal al que, claro, estamos acostumbradas a combatir la sotana negra, no la bata blanca, ¿verdad? Y en estos grupos de clínicas de fertilidad, sobre todo en Madrid y Valencia, hay muchos fondos de inversión de Capio Sanidad, fondos de inversión sobre todo vinculados al PP,
donde se está haciendo, porque ya digo, hoy la plusvalía está en la biología, ¿no? Entonces, tenemos que estar, las feministas, la población en general, tenemos que estar muy al tanto de las nuevas amenazas, porque si por un lado están con San Gallardón los rosarios en los ovarios, las nuevas miedos que están ahí, las nuevas atrocidades que están ahí patriarcales son los talonarios en los ovarios. Entonces, tenemos ahí un combinado de un marasmo, ¿no?, de luchas decimonónicas, luchas del siglo XXI y luchas del siglo XXI. Pero, afortunadamente, la agenda feminista, la preparación feminista, la mirada feminista es como la de la mosca. Tenemos la capacidad de mirarlo todo, pero sí que es cierto que vienen nuevos retos, ¿eh? Pero yo estoy contenta porque, bueno, hay un clima, vamos, que nos los merendamos, pero hay que estar al loro porque las amenazas nuevas vienen con bata blanca y no siempre con sotana negra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Charo. Xana Reyes, candidata independiente de Podemos Asturias. Vale, gracias. Bueno, yo, para hablar de la última etapa de esa legislatura, yo creo que podríamos hablar del debate del día 7, ¿no? Yo creo que a mí lo que más me llamó la atención no fue que Pablo lo hiciera muy bien, no fue que Pedro estuviera muy quieto, no fue que Rivera estuviera nervioso. A mí lo que más me llamó la atención fue el rostro inmenso de Soraya Sáenz cuando empezó a hablar de violencia de género. O sea, que bueno, el resumen de su intervención en ese sentido fue: chicas, no dejéis que os miren el móvil. Entonces, claro, que aparte de que el consejo es bastante pésimo, y bueno, podemos hablar de que culpabiliza y responsabiliza a las chicas de ser víctimas de violencia de género, etcétera, etcétera. Aparte de eso, es que cómo puedes decir absolutamente nada si por parte de tu gobierno se ha abandonado cualquier medida en contra de a favor de la prevención de la violencia de género. O sea, ¿cómo puedes decir eso cuando tú, con tus medidas de recortes, de austeridad, recortando en sanidad, en educación, en vivienda, en derechos sociales en general, en ley de dependencia? ¿Cómo puedes decir eso cuando esos recortes han llevado a las mujeres, porque lo decíais antes, no debía extender más, en que la feminización, la pobreza estaba completamente feminizada? Entonces, ¿cómo puedes decir eso también cuando, por ejemplo, pues no sé, es que hay miles de ejemplos realmente de las políticas del PP? El lenguaje inclusivo, por ejemplo, se ha abandonado completamente el lenguaje inclusivo, y no solamente que no se emplee, es que además yo creo que incluso estamos asistiendo a una política de aplicación de un lenguaje completamente heteronormativo, heteropatriarcal, de manera además completamente consciente, ¿no? O sea, es que al final estamos hablando del gobierno de la Ana Botella, que decía a las chicas que aprendían de Cenicienta, que aprendía de su madre, a ser resignada. Quiero decir que podríamos hablar largamente, ¿no?, de lo que no hace el PP a favor de la igualdad y de lo mucho que hace en contra. Porque es que hace en contra, no solamente una cuestión pasiva, ¿no? Y luego yo también quería, por meter un poquitín el dedo en la llaga, también hablar un poquitín de la última etapa del gobierno anterior. Porque yo creo que el PSOE, en su última etapa, de gobierno de Zapatero, las medidas de igualdad que había implementado, que además había implementado parte de las propuestas de movimiento feminista, no todas tampoco, porque bueno, pues tenía sus lagunas, ¿no? Por ejemplo, sobre el derecho a decidir, pues había cuestiones de la ley que no compartíamos, como yo qué sé, pues el hecho de tener que esperar 3 días para que te puedan practicar el aborto, si lo decides y tal, o yo qué sé, el tema de la ley de igualdad. Pues bueno, la verdad que la ley de igualdad, poniéndola encima de la mesa, en su mayor parte era la aplicación de las directivas europeas a la legislación española. Lo único que salía era el tema de los planes de igualdad. Yo qué sé, más cosas. La ley de prevención de violencia de género, que tiene muchas lagunas también, empezando por la reivindicación de los colectivos LGTBI. Entonces, bueno, y luego, por supuesto, el tema del Ministerio de Igualdad, que fue su gran aportación, ¿no?, que cuando consideró que bueno, que él lastraba, pues cogió y se deshizo de él y lo fusionó con sanidad. Es que bueno, entonces claro, de aquellos barros no tienen estos lodos también, quiero decir, es que lo decíais antes y tienes toda la razón del mundo. O sea, efectivamente el PSOE ha usado la ley de igualdad de manera las políticas de igualdad de manera propagandística, pues realmente no ha hecho nada de fondo, y además cuando lo ha necesitado se ha librado de ello. Entonces, bueno, yo leí el programa de Podemos y además es que fui directamente primero a la parte de igualdad y luego me leí el resto, y además es que me congratuló ver no solamente que había medidas específicas en la parte de igualdad, sino que efectivamente estoy de acuerdo contigo en que tiene una visión integral de la cuestión y que transversalmente se aplica.
de forma igualitaria, ¿no? O sea, tiene una visión feminista de manera integral, también de manera transversal, no solamente en las medidas específicas de capítulo de igualdad. Muchas gracias, Ana. Beatriz Meléndez, de nuevo. Yo creo que ya lo hemos dicho todo. Más que ponerme a pensar qué es lo que ha pasado en estos años, quiero mirar hacia el futuro y quiero decirles a todas mis compañeras que estaban por aquí, lo tenemos muy difícil con la igualdad. No lo tenemos muy difícil. Estamos trabajando en ello, estamos a punto de llegar al Palacio de Invierno. Tenemos un programa que ve el mundo de color morado, también del morado feminista, y que hay que levantar esas cabezas y esas almas y ponernos a conseguirlo, que lo tenemos todo por delante y nada más. De momento, pásalo a Clara. Bueno, hemos superado el ecuador de este acto y hay un tema que evidentemente, como no podía ser de otra manera, ha salido ya varias veces prácticamente en todas las preguntas, se ha tocado, pero merece un capítulo específico, que es la violencia machista. Más aún en una semana tan polémica como esta, bueno, o una semana con una propuesta tan polémica, ¿no? La propuesta de Ciudadanos, que es una auténtica barbaridad, no se puede definir de otra manera, una vuelta al pasado, supone romper con muchos de los logros del movimiento feminista, una propuesta que obvia por completo o que ignora el carácter estructural de la violencia machista y cómo está insertado en nuestra sociedad, cómo está insertada también en las relaciones económicas patriarcales. Sin embargo, bueno, pues creo que tenemos o hemos recuperado un poco la esperanza con este tema, porque el 7 de noviembre conocimos una manifestación histórica contra la violencia machista. Más de 400 colectivos feministas convocaron esta marcha y más de 500.000 personas se reunieron en Madrid para gritar con una sola voz que es necesario parar esto, que es necesario un pacto social, una coordinación de todas las fuerzas políticas para luchar contra la violencia machista. Así que vamos a dedicarle un capítulo específico. Clara, ¿es posible parar la violencia machista? ¿Es posible esta coordinación de todas las fuerzas para ponerse de acuerdo contra la violencia machista? Bueno, pues yo creo que ya ha salido también antes, ¿no? Que una de las cosas por las que creo que hemos apostado y que es una apuesta feminista es apostar por el nombre de violencia machista, que ha sido una cosa que hemos hecho todas muy conscientemente y de manera muy decidida, pensando que el término de violencia de género era un término que daba lugar a la ambigüedad y queríamos dejar muy claro cuál es la raíz de esta violencia y cuál es la causa de esta violencia y llamarle por su nombre, porque eso lo politiza más, ¿no? Ponemos sobre la mesa que es un problema del que tenemos que hablar. Creo que la manifestación del 7N fue un éxito en la medida en la que ganamos muchísima hegemonía ese día, bueno, antes también con toda la preparación, pero ganamos muchísima hegemonía porque fue una manifestación ciudadana inmensa y en la que había muchísimos hombres. Creo que esto es fundamental. Ese día había muchísimos hombres, muchas mujeres, pero desde luego también muchísimos hombres. Y ese día conquistamos muchas cosas, pero es verdad que estos últimos días estamos viendo la amenaza de volver hacia atrás con esa reacción de Ciudadanos. En Podemos hicimos hace unas semanas una propuesta de pacto al que no llamamos pacto de Estado, que también fue una decisión muy consciente tomada. En la coordinadora del 7N también se habló de esto. Dijeron las mujeres que estaban en la coordinación, decían, no queremos llamarlo pacto de Estado porque creemos que estamos haciendo con eso un juego al Partido Socialista que quiere dibujar un imaginario bipartidista, ¿no? En donde el pacto de Estado es una cosa que hacen los dos grandes partidos con los jueces, con la policía y con las grandes instancias del Estado. Y nosotros
y nosotras no queríamos hacer eso. Queríamos mostrar además que lo que hace falta contra la violencia machista es un acuerdo ciudadano y desde abajo, que implique a todos los niveles y a todos los agentes de la sociedad. Por ejemplo, también a los medios de comunicación, que es algo que a veces no se dice y que creo que estamos todas seguras de que es fundamental. Pero también a la sociedad civil organizada, a las asociaciones de mujeres, a las que nunca se convoca una cosa así. Tenemos que hacer un pacto para pensar, entre otras cosas, qué nos hace falta todavía o qué está fallando en nuestras leyes o cuáles son los déficits, y para esto es fundamental contar con las mujeres que atienden todos los días a mujeres en situación de violencia, ¿no? Entonces, nosotras dijimos, vamos a hacer una propuesta de pacto ciudadano y social, y lo llamamos además pacto de país, ¿no? Un poco diciendo como que en ese nuevo país del que estamos hablando y en el que hay esos 5 acuerdos fundamentales, uno de ellos también tiene que ser un país sin violencia machista. Tenía 4 puntos ese acuerdo de país que Podemos lanzó hace unas semanas. Uno de esos acuerdos era la garantía habitacional como una medida de urgencia que nos parece fundamental y que no estuviera condicionada a la existencia de la denuncia. Otra de las cosas fundamentales era, también lo habéis dicho, la ampliación de nuestra ley de violencia a todas las formas de violencia machista, a todas las formas de violencia contra las mujeres que son violencia machista y que no están en la ley del 2004. El acoso sexual, entre otras muchas cosas, es una forma de violencia machista que no está contemplada en la ley, sí en algunas leyes autonómicas, pero no en la ley estatal, y que por tanto no tiene ni medidas, ni planes, ni recursos para combatirla, ¿no? Otra de las cuestiones fundamentales que dijimos es blindaje presupuestario. Es una vergüenza cómo han caído los presupuestos, por cierto, a partir de la reforma de la Constitución del 135, que es cuando empiezan a caer todos los presupuestos de igualdad y de violencia. Hay una partida presupuestaria en los presupuestos generales que es de violencia, ha empezado a descender. Hay que conseguir blindar un mínimo presupuestario. Y además hay que hacer una evaluación de si está funcionando el dinero que estamos invirtiendo. Y la quinta cosa es: hay que derogar inmediatamente la ley Montoro. La ley Montoro es una ley, se llamó Ley de Racionalización y Sostenibilidad, ¿no? Es esta ley que nos arrebata a los ayuntamientos las competencias, muchas competencias, pero una de ellas es la atención a las mujeres. Las arrebata a los ayuntamientos y supuestamente las cede a las comunidades autónomas. Creemos, y esto es muy grave, que muchas comunidades autónomas no se van a hacer cargo de ellas, y además esto entra en vigor el 31 de diciembre. Es decir, que van a quedar en el vacío y que esto puede ser la excusa para recortar o cerrar directamente servicios. Pero además creemos que es que las competencias tienen que ser locales. Es fundamental que haya competencias de los ayuntamientos para atender a las mujeres, que sean servicios de proximidad, que una mujer, que muchas veces va a los servicios sociales a pedir ayuda o a un punto municipal, no puede tenerlo más lejos y tenerlo más difícil para ir a pedir ayuda cuando muchas veces lo hace a escondidas. Es decir, tiene que haber competencia municipal. Y además tiene que haber, esto lo incluimos en el último punto, por favor, servicios públicos. Ha habido externalizaciones en la atención a las mujeres. Ahora mismo hay empresas privadas siendo las que gestionan las casas de acogida y los centros de acogida. Y eso es fundamental, decir que es de medida de máxima urgencia parar esas externalizaciones y recuperar servicios públicos. Os voy a pedir a las próximas brevedad porque nos estamos ya yendo un poquito del tiempo. Así que, Ana, rápidamente, ¿es posible? ¿Qué hay que hacer contra la violencia machista? Bueno, yo creo que lo que ha explicado Clara, yo creo que ha sido bastante claro, son medidas que realmente que podrían atajar la violencia de género, pero hay una cuestión que también quería poner aquí de manifiesto, y que fue una cuestión que pasó en Oviedo, en los juzgados de violencia de Oviedo, y que Abogadas por la Igualdad tuvo que denunciarlo ante el Consejo General del Poder Judicial, que fue que la jueza que se encargaba de adoptar las medidas de protección no las estaba adoptando cuando había además informes y razones suficientes para adoptar medidas de protección pedidas expresamente por estas mujeres. Y ahí también lo que nos falta pues es también una conciencia por parte de la judicatura en ese sentido. Una conciencia y obviamente recursos materiales y económicos y humanos para que esto se lleve a cabo.
sería lo que llamaríamos también esa bulorepresión, ¿no? Esa parte que, como hablaba Nuria, pues la doble victimización, ¿no? Y hacer que calificar a las mujeres solo como víctimas y no tratarlas como personas, sino de forma paternalista, y además pues meterlas ya en los juzgados sin que se les dé una alternativa habitacional, que yo creo que eso es fundamental, ¿no? El otro día venía... me llamó una persona, una mujer, con una situación, había puesto 1000 kilómetros por medio para separarse y poner distancia de su maltratador, y no podía acceder a esta alternativa habitacional porque precisamente, pues sí, tenía una vivienda en otra ciudad, a 1000 kilómetros de aquí, una vivienda que tenía una hipoteca y que obviamente pues no podía estar allí porque quería por terreno de por medio, kilómetros, ¿no? Y ahora mismo, tal como está pues la legislación y demás, el hecho de tener una vivienda, aunque seas una mujer maltratada, pues no te garantiza esa alternativa y no te garantiza pues esa protección, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que hay que insistir mucho en medidas de prevención, medidas para evitar esa bulorepresión y garantizar que la judicatura también sea sensible con esto. Muchas gracias. Nuria, ya que tienes por ahí el micro cerca. Pues nada, brevemente, porque sí, tengo tendencia a enrollarme, lo sé. Creo que el programa que llevamos en Podemos es el único programa que actualmente, como muy bien ha dicho Clara, porque además incidió en lo importante que es el cambio de la estructura, es el único programa que intenta atajar el problema desde la estructura. Por tanto, todo lo demás que nos venden, que nos cuentan, amén de lo que ha planteado Ciudadanos, que yo creo que está muy bien que lo haya planteado, porque les estamos viendo por fin la jeta, y vamos a tener también un San Albert, ¿no? Entiendo yo, porque vamos, estamos todas ya, las redes están que arden y estamos ya todas movilizándonos, y esperaros porque el movimiento feminista, que somos bastante activo y bastante imaginativo, ya veis a Charo... Algo se nos ocurrirá y algo haremos antes de que acaben las elecciones, porque es vergonzoso. Bien, insisto, es el programa que realmente puede cambiar todo esto y es el inicio. Quiero decir, desde la humildad y la honestidad de haber hecho un programa que ha sido validado por organizaciones sociales y sabiendo que nuestra estructura de organización siempre llama al diálogo, al avance y al cambio. Por tanto, yo creo que si realmente queremos tener una oportunidad, que la tenemos, si queremos no estigmatizarnos y entender que todas nosotras en algún momento de nuestra vida hemos sufrido violencia machista o probablemente sufriremos violencia machista si esto no cambia. A mí el otro día me hicieron, y esto nos ha pasado a todas en algún momento de nuestra vida, estoy segura, me hicieron una serie de muecas sexobucales horrorosas que me llenaron de asco, y esa sensación de asco la mantengo a día de hoy. ¿Y por qué yo tengo que soportar eso si está hablando por el móvil delante de un semáforo? ¿Por qué se nos sigue viendo como objetos que estamos a disposición del macho? Es decir, yo veo, me gusta y le hago esto. Bueno, pues a lo mejor habrá que empezar a trabajar en esto. Por tanto, compromiso en esa situación, y de verdad es muy urgente que cambiemos las cosas, que nos comprometamos a decir a nuestro vecino, a nuestra vecina, que es el momento que se requiere porque nos están asesinando. No solamente a nosotras, también están asesinando a niños, a niñas y a hombres. Acordaros que aquí, en Asturias, no hace mucho, un ex de una mujer asesinó a la nueva pareja de esa mujer y al padre porque salieron en la defensa de esta mujer, y fue efectivamente también violencia machista. Por favor, seamos serios y serias en esto, tengamos un compromiso porque nuestras vidas y nuestro futuro, el de todas y el de todos, está en juego. Gracias. Jara, cuéntanos. Yo creo que en este caso la clave del éxito también de convertir el terrorismo machista en una cuestión de Estado y del programa de Podemos en cuanto a la violencia machista es que ha conseguido llevar ideas que en un principio sonaban muy radicales, que hace 2 o 3 años todavía a una gran mayoría le sonaban muy complicadas y muy lejanas, muy de esa compartimentación que se había hecho hacia un lado del feminismo y de esa demonización de la mujer feminista. Eso lo está llevando a cabo esta transversalidad de medidas surgidas de un montón de colectivos, y no solamente que colaboran en el programa, sino que convocaron la manifestación. A mí me llama muchísimo la atención la redacción del manifiesto del 7N, porque era tremendamente rotundo y a nadie le extrañó. Todo el mundo sabía que en este momento estábamos viendo un momento en el que había que tirar del freno y había que poner remedio a una situación que se podía convertir en algo tremendamente peligroso.
hemos conseguido que, en este caso, los números de mujeres asesinadas por violencia machista no solamente sea un número, se ha conseguido humanizarlo y se ha conseguido que este mensaje llegue a casa. Era lo que decía Nuria. Mucha gente no lo sabe, muchísimas mujeres no lo sabemos, que hemos sufrido violencia machista o que la vamos a sufrir. Voy a recordaros una cosa que me pasó anteayer en un bar. O sea, estaba en un bar pidiendo la cena y llegó el camarero y dijo, bueno, para los hombres entrecot y para ti cachopo de pollo. Ya no solamente es el nivel de perdón, sí, me hizo muchísima gracia. El pacto de 7N pide cosas que son muy de sentido común, y el gran paso que se ha dado es que esas cosas que antes parecían tremendamente inalcanzables cada vez están más cerca, y casi las estamos empezando a tocar con la mano. Yo creo que estar sentadas hoy todas aquí es un paso tremendamente importante, que voy a echar un par de flores a mi compañera, a mí, que nosotras dos mujeres, en este caso una madre joven, y yo todavía es que no me da tiempo ni a ser madre, encabecemos las listas en Podemos Asturias, muy significativo del cambio que se está produciendo y de la transversalidad que está cogiendo la violencia machista en la sociedad. Muchas gracias. Sonia Bustos, concejala de Somos Cuideiru. Bueno, nada, yo poco puedo aportar a lo que se lleva diciendo aquí ya toda la tarde. Sobre la violencia machista, visibilizarla. Llegar a las instituciones y con el programa que se lleva, visibilizarla sobre todo. Porque muchas veces en los medios de comunicación las estadísticas que se dan no corresponden a la realidad, y aquí se ha desgranado parte de ello. Cuando se habla del número de la lista, y los números importan, como decían al principio del todo, cuando se da el número de víctimas en los informativos, por ejemplo, no corresponde al número que estamos barajando nosotras aquí hoy. ¿Por qué? Pues porque me acuerdo del caso de principios de año de una señora que fue asesinada por su expareja y asesinó también a su hermana. Su hermana no se incluye en esa lista. Como estas dos chicas de Cuenca que fueron tan mediáticas, el caso tal. La expareja del chico en cuestión sí se incluía en la lista de violencia machista, pero la amiga no. Las madres que son asesinadas por sus hijos, el colectivo al que hacía mención Nuria, el LGTBI, y los niños. Los niños muchas veces pues tampoco se incluyen en los feminicidios, ¿no? Porque es una palabra que a mí me gusta mucho, pero que no coge esa parte de la sociedad. Y aquí voy a enlazar, y acabo yo con esto porque quiero ser muy breve, con el caso hace un mes, escasamente, unos días, en Cudillero se hizo el aniversario de dos niñas asesinadas. Su madre era de Cudillero por su expareja, por el padre de las niñas, ¿no? Ametsi y Sara. Esta mujer, la legislación no la tiene como considerada una víctima de la violencia machista, porque realmente el padre a las que mató fue a sus niñas, pero es quizás una de las formas más atroces de violencia machista, porque es la violencia total contra la mujer. No te mata a ti, no te quita la vida, pero sin embargo te la quita. O sea, te quedas hundida, yo creo que en la miseria. A esta mujer todas las instituciones le han dado la espalda y consideran que no tiene derecho a ninguna de las ayudas, que ya son pocas, y hay muchos recortes, ya se ha ido desglosando aquí. Consideran que no tiene derecho a nada. Ella no es una víctima. Entonces, desde aquí poner el hincapié en que las medidas económicas tienen que ir muchas veces avalando al resto de medidas, que visualicemos entre todos y todas que la violencia machista es mucho más allá de los asesinatos a exparejas, que hay mucho tipo de violencia machista y hay muchas formas de sufrirla. Aquí mis compañeras también fueron desgranando, y que sí se puede. Yolanda, por ahí estás. Bueno, yo básicamente, por concluir sobre lo que se ha hablado, ¿no? Una alegría ver que son realmente las organizaciones, la gente, la que va a abanderar esto. Y que la ilusión que me provoca es decir, ya no van a hacer pactos por arriba, a ver si ganamos votos y nos comemos el mundo. Hasta ahora era siempre, estos acuerdos siempre salían, pues nosotros hicimos.
Y veo a través de Podemos que va a ser quien lleve, pero lo que han hecho otros, los que están trabajando desde abajo, los que llevan muchos años sufriéndolo. Para mí, como parte representativa, es lo único que espero, ¿no? Que todas las mujeres, todos los grupos feministas, todos los que están trabajando el problema, se acerquen y juntos lo llevemos para el cambio. Eso está. Rogelio, cuéntanos también cómo lo veis en Corbera. Bueno, yo en la brevedad que pedías, solamente aportar un par de reflexiones, ¿no? Creo que históricamente ha habido guerras en las que ha habido menos víctimas que las que ya llevamos este año por violencia de género, ¿no? Por violencia machista. Eso es una reflexión que deberíamos tener, porque esto ya no solamente se trata de violencia machista, sino que casi es una guerra del Estado contra una parte de la población. Y es una guerra en el momento que hay un problema laboral para las mujeres, es una guerra en el momento que hay un problema educacional, en el momento que hay un problema de tiempos, en el momento que hay un problema de socialización, ¿no? Esa reflexión yo creo que es importante, porque deberíamos verlo como tal, porque es todo un Estado el que actúa para que una parte de la población esté en estas condiciones. No es casual. No es casual. Por eso es importante toda la transversalidad del programa, por eso es importante actuar en esos frentes, ¿no? Porque el problema que tenemos aquí es que son muchas batallas que tenemos que dar para intentar ganar esta guerra, ¿no? Y son tantas, son tan amplias, que es curioso y es contradictorio, y esta es la segunda reflexión que quería hacer, que, por ejemplo, yo creo que el conjunto de las personas que tenemos una cierta sensibilidad en estos temas, percibimos que el movimiento feminista es uno de los movimientos más organizados, que más ha debatido sobre sus propios problemas, que más claro tiene cuál es la situación en la que está, pero es el que menos consigue avanzar, ¿no? Porque entendemos que al final tenemos una hipocresía, que todo el mundo dice, sí, esto es un problema, esto es una lacra, esto hay que acabar con ello, esto hay que solucionarlo, pero a la hora de la verdad, cuando nos tenemos que poner a trabajar, cuando tenemos que resolver los problemas, siempre queda en un segundo término. Siempre es algo que no es lo inmediato, siempre es algo que no es lo urgente, siempre es algo que no es lo que tenemos que resolver hoy, sino que, bueno, eso ya puede esperar, y al final no entramos de lleno en ello, ¿no? Porque entendemos que es un problema grave, que está ahí, que tenemos que solucionar. Entonces, bueno, aportar esas dos reflexiones, porque no se trata tampoco aquí de aportar las soluciones, porque si estuviésemos ya estaba resuelto, ¿no? Pero yo creo que estos debates y estos encuentros, hoy por lo menos yo creo que estamos aportando ese granito de arena también, pues, para poder resolver el problema, ¿no? Con las reflexiones colectivas de todas las compañeras. Muchas gracias y llegamos ya casi al final del acto. Creo que casi volvemos al principio, ¿no? Planteando, bueno, son muchos y diversos los obstáculos, son muchas las cosas que hay que hacer para luchar por la igualdad de la mujer, de las mujeres. Pero hay algo que es fundamental y recojo el guante de Rogelio, y es, como decíamos, poner en el centro de la política a las mujeres, que la política esté hecha por y para las mujeres, que las instituciones tengan ese objetivo fundamental. Hay muchos partidos que se han visto obligados a incorporar propuestas que consideran feministas, en algunos casos lo serán, en otros no tanto, y bueno, pues en Podemos creemos que nuestras propuestas son un poco diferentes, creemos que partimos de otro punto de vista. Así que la última pregunta tiene que ver con esto: ¿en qué se diferencia nuestro feminismo? ¿En qué se diferencia el feminismo de Podemos del resto de los partidos? Iba a decir del resto de los feminismos, pero voy a decir mejor de las propuestas del resto de los partidos. Clara. Bueno, esta pregunta es muy difícil, sobre todo decirla muy rápido. A ver, yo creo que nosotras en Podemos hemos hecho como una apuesta por un feminismo que fuera hegemónico. No vamos a entrar aquí ahora en plan hablar de la CLAU y del núcleo irradiador y todo esto,
Pero sí que creo que es muy importante que nos demos cuenta de que hemos conquistado muchas cosas en este último año. Un feminismo hegemónico quiere decir un feminismo que pudiera convencer a mucha más gente de la que inicialmente podríamos reconocernos como feministas. Y no solo a mujeres, sino también a hombres. Y un feminismo hegemónico tenía también como que ser un feminismo que estuviera ligado a otras cuestiones que ya están conquistadas, ¿no? Y esto, yo creo que tenemos que darnos cuenta de que ahora estamos haciendo un acto en el que estamos un montón de mujeres y es un acto que se está haciendo en esta campaña en muchos otros sitios, pero que esto es una conquista. Es decir, siendo realistas, también hemos tenido que pelear mucho las mujeres en Podemos y también hemos tenido que convencer mucho hacia adentro de que esto era ganador y que esto era fundamental para Podemos, ¿vale? O sea, lo hemos peleado mucho y hemos convencido mucho. Así que también nos tocaba convencer a nuestros propios compañeros de que el feminismo en Podemos no iba a ser una especie de cuerpo extraño que estaba Podemos, sus demandas y su política y por otro lado las cosas de las mujeres, sino que el feminismo en Podemos iba a ser una cosa integral y que iba a formar parte del proyecto y que iba a haber un feminismo Podemos, un feminismo podemita. Y esto nos ha costado y lo hemos conseguido, de verdad. Yo estoy súper contenta de que 2 años después o 1 año y medio después hayamos conquistado tanto, pero ha habido mucho esfuerzo y mucho trabajo de muchas compañeras haciendo cosas muy bien y al final convenciendo a muchos otros compañeros que he de decir que al principio algunos no lo veían tan claro como lo ven ahora, ¿eh? Y les hemos convencido por eso, porque les hemos dicho que íbamos a hacer un feminismo que estuviera hecho para la mayoría, como el proyecto de Podemos es. Es decir, que íbamos a hacer un feminismo que iba a llegar a nuestras madres, a nuestras abuelas, ¿no? A todas esas mujeres que en este país están pasándolo fatal y están viviendo unas situaciones terribles que quizás no se sentían interpeladas hace unos años por el feminismo, pero que poquito a poco las vamos a conseguir interpelar y que van a decir, pues sí, yo formo parte de esto, pues sí, estos problemas son también los míos. Y que además íbamos a hacer un feminismo, como hemos dicho antes, ¿no? Que ligara las cuestiones de las mujeres a las cuestiones centrales, es decir, que dijéramos que, por ejemplo, que eso de la casta y que eso de los de arriba y que esos que van contra el 99% también van contra las mujeres y que lo íbamos a explicar y que íbamos a hacer un relato en el cual lo explicáramos. Y esto es un feminismo hegemónico que creo que lo hemos conseguido y que creo que tenemos que estar muy contentas, muy satisfechas y que lo vamos a seguir consiguiendo. Y por otro lado, creo que un feminismo Podemos es también, quizá de esto habla más Pam, que lo va a contar muy bien, pero creo que es también un feminismo que también hoy, ahora, aquí, hoy con Ada, en el acto de hoy, es increíble ver hasta qué punto es ya una cosa que ha convencido a un montón de gente que es otra manera de hacer política. Es decir, la nueva política no es solamente... la nueva política es también una política no solo donde haya mujeres, sino una política hecha de otra manera. Y hemos convencido de eso, que hoy estemos haciendo este acto y que haya decenas de actos como este en esta campaña, de verdad es una conquista. Y es decir, vamos a hacer actos en los que estemos un montón de mujeres dialogando y explicando las cosas. Porque a lo mejor era hora de darnos cuenta de que se puede hacer una campaña electoral sin un mitin. Quizás esto, hace unos años, pues a nadie le cabía en la cabeza. Pero hemos dicho las mujeres, queremos también tener formatos de acto en donde digamos las cosas de forma tranquila, donde podamos dialogar, donde podamos ser sinceras y donde no tengamos que subirnos a un púlpito a gritar y a recitar un discurso aprendido. Y a lo mejor, fíjate, convencemos más y al final acaba viniendo más gente a nuestros actos, como por cierto pasó en la campaña de Manuela Carmena, que ella dijo que no iba a dar un solo mitin y al final sus actos eran más masivos que ningún otro. Pues de esto también hemos convencido de que hay otras maneras de hacer política y hoy resulta que en nuestra campaña los actos como este hay a millares y a decenas. Y creo que también por eso tenemos que estar súper orgullosas. Ángela. Bueno, pues yo creo que lo mejor que puedo hacer es contaros con 3 o 4 cosas que están pasando ahora mismo en la campaña en Galicia, porque al final, Podemos viene de hace año y medio atrás o 2 meses, pero de repente nosotros hemos vivido en Galicia como volver a construir algo parecido a Podemos, con unos compañeros que, bueno, para nada eran podemitas, pero que había que hacerlo y teníamos que construir cosas con ellos, pero en 2 meses. Y luego hemos tenido que pensar el relato conjunto en 2 semanas. Y al enfrentarnos a eso, de repente, yo me he dado cuenta de todo lo que habíamos conquistado en el feminismo de Podemos.
yo nunca he soportado como feminista, como militante de los colectivos, la victimización de las mujeres. Nunca. Y de hecho es una cosa que me estaba a punto de hacerme correr en dirección contraria al colectivo feminista. Creo que si no hubiera aparecido Podemos lo hubiera dejado, porque no soporto la tristeza. O sea, a mí me gusta que la política se pueda hacer con alegría, y creo que esto es una de las cosas fundamentales que hace el feminismo en Podemos. O sea, que hacemos feminismo alegre, feminismo que quiere ganar. Esto es diferente. ¿Y qué está pasando en la campaña en Galicia? Bueno, lo que dice Clara, yo empiezo todos los mítines diciendo, un poco de coña, un poco totalmente en serio, que no quiero hacer un mítin, que estoy harta de hacer mítines, y que entonces, que por favor, que no haya triles y tal. Y esto es una broma, pero luego en el comité de campaña, con los compañeros de Podemos y con los compañeros, y digo os porque he sido la única mujer que ha estado en todo el comité de campaña y en todas las negociaciones, la única de todos los partidos, o sea, es que es muy duro, pero es la realidad. O sea, en mesas de 30 y pico tíos que presumen de hacer nueva política, en candidaturas a Unidad Popular, bla, 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 la única mujer. Vale. Pues les dices, no, pero venga, vamos a probar otros formatos, vamos a sentarnos, vamos a quitarle el atril, vamos a no gritar, vamos a no enfadarnos, vamos a contar que estamos muy, 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 muy felices porque estamos haciendo cosas nuevas de verdad. No quieren. Y no quieren no porque no funcione mejor, sino porque es increíble lo importante que son las cosas cuando las haces de verdad. O sea, que tú puedas coger y tocar a quien le estás hablando, eso es muchísimo más importante que decir que tenemos que hacer las cosas de una forma cercana. Porque esto es estar cercano. Aquí estoy diciendo que estoy cercana, pero no estoy cercana. Es muy diferente, o sea, es hacer las cosas de verdad. Y esto creo que es lo más importante. Y luego lo que está diciendo Clara, que también lo decimos de coña. Tenemos un compañero en redes que siempre dice, hay que hacer las cosas para que mamá las entienda, cuando publica en redes, porque dice que bueno, que a veces se nos va y hacemos cosas que son demasiado complicadas de entender y tal. Esto no lo decimos porque a las madres les cuesta entender las cosas, sino que lo decimos porque muchas veces las mujeres tenemos las cuestiones más importantes más cerca, más en lo privado, que nos han dicho siempre que no es político, pero en realidad sí que lo es. Y creo que esto es fundamental para la campaña, o sea, que no tengamos miedo, que se vea lo que está dentro, que se vea lo que está privado, que se vea lo que es cotidiano, lo que es cercano, lo que es íntimo, lo que a veces tiene que verlo con las emociones, y que de repente nos ha convencido de que no es político. Y lo peor de todo es que a veces nos convencen de ello nuestros propios compañeros de organización. Y esto es algo sobre lo que me gustaría reflexionar hoy, que estamos un poco como en confianza y familia dentro de una parte del partido. No puede ser que haya compañeros nuestros que esto no lo vean como algo fundamental, o sea, no aceptable, sino fundamental. Es fundamental, porque hemos demostrado que todas las cuestiones que tenían que ver con el feminismo, especialmente el del sector de los cuidados, ya no es que sea importante porque reestructure toda la forma de hacer política, sino que es importante porque es un sector estratégico desde un punto de vista económico, para el fomento del empleo, bla, 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 por un montón de cuestiones. O sea, no solamente es cómo cambian las cosas, sino también es para qué sirven esas cosas. Y luego ya, por terminar, a mí me parece que feminizar la política, más allá de que haya más mujeres, o sea, lo que dice siempre Ade, lo que estamos diciendo todas, tiene que ver con tener como lo que decías tú un poco antes, ¿no? Como una perspectiva global de todas las cosas. Yo creo que si lo comparas con cómo se pinta, digamos que la política siempre se ha hecho a brochazo gordo, y el feminizar la política tiene que ver con atender a cada detalle. O sea, es coser muy en pequeño. Es que tienes que tener muy, muy, muy en cuenta quién lo habla, por qué lo dice, cuándo lo dice, de qué manera lo dice, porque cada detalle cuenta. Y esto es un poco lo de la acumulación de la política que se ha dicho siempre cuando estudias teoría política, que se va de la familia a la aldea y la aldea a la ciudad. Pues esto es feminizar la política. Empiezas por lo pequeño y de lo pequeño vas a lo grande. Si en lo pequeño no funciona, lo grande da igual. Lo grande es una mentira. Y creo que esa es la gran diferencia de lo que ha hecho el feminismo de Podemos, que ha conseguido una mirada global y una mirada alegre. Terminamos con Sofía Castañón. Pues el otro día hacíamos en Chena un acto también. Estaba Xana, estaba Lisis, y estaba Ángeles Caso, y estaba yo misma, estaba Luis, que está por ahí. Y luego lo recogía el periódico y recogía pues algunas de las declaraciones que habíamos dado. Y había un momento que decía que, bueno, pues yo misma había mencionado a Ada Colau, había mencionado a Mónica Oltra, había mencionado a Ana Taboada, y que era un orgullo tener a mujeres así ahora mismo en los ayuntamientos, por una historia que decía Ada Colau, que ahora las niñas ya no quieren ser princesas, quieren ser alcaldesas. Entonces contaba esto y ponía estos 3 ejemplos, y me afeaban en el periódico, que era El Comercio, que yo, que vivo en Gijón, dijera esto cuando hace 9 años, ya que hay 9 años o más, bueno, que tenemos alcaldesas en Gijón. Me lo decía así como con retintín.
Pues claro que lo digo ahora, que está Ana Taboada, que está Ada Colau, y no lo digo por Carmen Morillón. Pues evidentemente que no basta con que tengamos a mujeres en los ayuntamientos, sino con que tengamos una manera de hacer política diferente, en la que se hable diferente, en la que se use un tono diferente, en la que no tengamos tanto atril y tanto meeting, que se agradece, y en la que hagamos actos así. Y desde luego que entiendo que en una organización, como en todo, pues al final seguimos teniendo el sistema heteropatriarcal que tenemos y todo va calando. Pero también es verdad que se pueden ir modificando las cosas y que es deseable que hablemos más de cuidado y menos de fontanería, porque todos somos personas y no somos cañerías, y todo puede funcionar bien cuando tratamos con personas y no las vemos como la utilidad, sino como lo que realmente son y aportan como personas. Pero vamos caminando y vamos haciendo, frente a pedir el paso que hacen las mujeres en Ciudadanos, un país con nosotros, un Asturias con nosotros. O sea que sí que creo que hay logros que hay para celebrar, que si hemos estado todo el tiempo hablando de estar alerta, no hay que dejar de estarlo en ningún espacio, pero en cualquier caso a mí, me vais a perdonar, se me ilumina un montón la cara pensando en el programa que llevamos, en las medidas que llevamos, en estos actos que estamos haciendo, y desde luego creo que esa sonrisa nos puede aguantar hasta el 20 de diciembre y os animo a que de hecho hagamos por extender esa sonrisa. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, a las que estáis aquí, a las que habéis venido, a las compañeras invitadas que han estado hablando, al público. Muchas gracias a la organizadora Jara Cosculluela, que está ahí discretita en una esquina. Pero que es la autora absoluta de este acto. Muchas gracias, y no lo digo solo por mí, creo que lo digo por todas, al enorme trabajo del área de igualdad de Podemos. Al enorme trabajo del área estatal y de las áreas autonómicas, que también están peleando desde lo más cercano, desde donde pueden para conseguir todo esto de lo que estamos hablando. Hoy creo que salimos con unas buenas dosis de reflexiones, pero espero que salgamos también con una buena dosis de ilusión. El 30 de noviembre dijimos en un acto que fue para mí, y es algo compartido con muchas personas con las que lo he hablado, el acto más emotivo que hemos podido vivir en Podemos hasta la fecha. Dijimos que queremos un país con nosotras, y hoy estamos diciendo aquí que también queremos un Asturias con nosotras. Como dice Sofía, no hemos venido a pedir paso, estamos aquí, ya lo estamos, y ahora lo que queremos es poner a las mujeres en el centro de la política. Cuando dentro de un tiempo miremos hacia atrás y pensemos en todo lo que está pasando, que ahora lo estamos viviendo con mucha intensidad, pero también a la vez normalizando absolutamente los acontecimientos, porque se suceden tantos y tantas cosas que cuesta distanciarse y verlo un poquito desde lejos y de manera más objetiva. Cuando dentro de unos años miremos hacia atrás y veamos todo lo que está pasando, independientemente de lo que pase después, todo lo que está pasando ahora, creo que sonreiremos y que diremos cómo hemos conseguido dar esta batalla, cómo hemos conseguido cambiar tantas cosas. Creo que en el caso de la feminización de la política empieza a ser un hecho, que en el caso de que las mujeres asuman un papel importante en la política empieza a ser un hecho, pero ahora tenemos que hacer un hecho muchas otras cosas. Tenemos que hacer que sea un hecho, como decíamos, ocupar el centro en la acción institucional, ocupar el centro en los objetivos de las políticas. Estamos muy cerca, nos quedan unos cuantos pasitos más. El siguiente es el 20 de diciembre. Vamos a por ellos, vamos a teñirlo todo de morado. Muchas gracias.
Bueno, ya, ahora os podéis ir a fumar, pero volvéis porque hay un concierto de Portu Martínez y Javi Colero que van a dar un concierto aquí ahora, para todos y para todas. Porque como estamos de revolución la tenemos que bailar, que somos feministas. Hola. Sí. Oye, por favor, un momentín. A la puerta, en unas sillas, hay unos librinos que son de Rescate Ciudadano. Tenemos poco.